bienvenidos a todos y bienvenidas. Vamos a arrancar esta charla con las chicas. Les presento a Valentina Valderrey, Catalina Zuluaga, grandes directoras de arte de nuestra ciudad. Bueno, vamos a arrancar un poco a indagar en lo que es en sí la dirección de arte. Algo que está muy invisibilizado en las producciones audiovisuales. Es un sector que por ahí no se conoce tanto, así que tenemos a estas dos capas para que les cuenten un poco sobre cómo va todo el proceso. Si quieren comenzar, ¿alguna? Bueno, primero muchas gracias por invitarnos. Para nosotros es un placer siempre. Bueno, y sí, siempre, como decís, como la dirección de arte suele estar más por debajo de otras áreas a veces, no se tiene tan en cuenta, hay proyectos que la evitan. Y junto con la dirección de fotografía son los que, o sea, la dirección de arte es quien se encarga de diseñar la puesta en escena en bueno, en cine o en cualquier proyecto audiovisual, y también se puede implementar en otras cosas, no tanto necesariamente como lo audiovisual en sí. Y bueno, nada, la dirección de arte particularmente en cine o en ficción está subyugada a un relato, y no solamente tiene que construir la diégesis de eso, ya sea la época, el contexto histórico, socioeconómico, teniendo que ver en cuenta el personaje, sino también a lo conceptual, a lo que ese proyecto, ese relato, esa obra quiere decir. A nosotros nos interesa mucho eso, tener en cuenta como un poco el subtexto para poder construir, no solamente construir el mundo diegético, sino también poder tirar pistas de qué es lo que se quiere decir con la obra, un poco, ¿no? Sí, bueno, a partir de eso, digamos, se busca el cómo se quiere contar y lo que connota esa idea. Y la dirección de arte igualmente puede extenderse a otras áreas, no solamente dentro de los audiovisuales. Cuando digo extenderse, obviamente comparte ciertas tareas y demás, pero no se limitan solamente a eso, como por ejemplo áreas de teatro, shows en vivos, decoración de interiores, fotoproductos. Ahí también puede aplicarse esta dirección de arte, eh, pero bueno, también dentro de la rama audiovisual, que es lo que nos vamos a explayar un poco más que nada dentro del cine y videoclips, que quizás es donde tenemos un poco más de experiencia, pero también se puede ver la dirección de arte en otros formatos como Reels o Sessions, Fashion Films, hasta incluso la animación, pero bueno, se podría decir que la animación por ahí es otro lenguaje aparte, en mi criterio. Y bueno, esta área se lo considera como un trabajo muy interdisciplinario por muchas cuestiones. No solamente porque es un trabajo que se hace en equipo junto a otras áreas y otros roles, y que dentro del rol también se trabaja con otras personas, sino que se extiende y se necesita tener distintos conocimientos o distintas formaciones. Se tiene que saber un poco de otras áreas como diseño gráfico, un poco de, no sé, de artes plásticas como dibujo, escultura. eh, Obviamente, si hay algo de eso que uno no pueda llegar a hacer o no pueda conocer, se extiende o se busca, digamos, una persona que pueda completar, digamos, ese rol para beneficiar, ¿no?, al trabajo final. Eh, y bueno, y también una manera de pensarlo como un trabajo interdisciplinario es porque este trabajo se extiende al mundo proveedores, que es un mundo muy amplio. No solamente se va a rentals de arte, a alquilar las cosas, sino que se trabaja con prácticamente casi cualquier rubro, o sea, no hay límite. Eh, no sé, desde ferretería, mercería, mundo telas, pero también podemos Sí, ustedes involucrar. han tenido que armar estructuras bastante grandes para algunos clips y demás, ¿o no? Sí, si querés contar un poquito. ¿Quieren comentarnos un poco acerca de eso? Su trabajo en videoclips Sí, actualmente, si quieren. sí, bueno, sí, o sea, todo lo que es estructura, bueno, esto que decía Belan de tener conocimientos de otras ramas, de otras disciplinas,
tiene también mucho que ver con la arquitectura, con saber por diseñar. Carpinteras. Sí, carpinteras. Cuando una no es carpintera igual se suele llamar a alguien que lo pueda hacer mejor también. Hemos intentado hacerlo, nos ha salido, pero confiamos en otras manos también. Pero bueno, todo lo que es el diseño de eso, por más que depende mucho del proyecto, del tamaño del proyecto, qué tantas manos se pueda justamente conseguir esto. Si hay que clavar cosas, se van a tener que clavar y será. Aprenderemos a usar una moladora, si no lo sabíamos de antes. Pero bueno, sí, la parte del diseño suele hacerlo la gente que haga la dirección de arte, si no es que lo hace el escenógrafo, la escenógrafa. Y bueno, hay que tener estos conocimientos de cómo se hacen planos, hay que saber de medidas. O sea, uno siempre está en el colegio y cuando dice que va a estudiar arte dice, ¿para qué esto de matemática no me sirve? No lo voy a usar nunca en la vida. Mentira, sí, después, aunque estudies arte, lo vas a usar. Generalmente el equipo de arte, ¿por quién está integrado? Y generalmente, o sea, lo ideal, hermoso. En un mundo ideal. Un mundo ideal. No de bajo presupuesto. Bueno, tenés la dirección de arte, tenés bueno, en un mundo más aún ideal y más grande, tenés el production designer, que es como lo que engloba más como toda la estética del proyecto, como se va a ver absolutamente en todos los aspectos. Después tenés como la persona que hace la dirección de arte, el ambientador, la ambientadora, que complementa, que ayuda una vez que la persona que hace la dirección de arte hace la propuesta, tiene como más clara la visión en sí de lo que quiere, bueno, esto de cómo, de cuál es el concepto, qué es lo que quiere contar. La persona que hace ambientación suele trabajar mano a mano con la persona que hace la dirección de arte y suele más aportar en utilería específica, en mobiliario, en cosas más también del encuadre en sí. Y después está, bueno, si hay escenógrafo, sobre todo para tener que hacer alguna realización en particular, ya sea construir un decorado de cero o ir a una locación y que se tenga que agregar alguna parte de ese decorado. Ya digo, si esto no lo hace lo puede hacer la persona de dirección de arte, pero si hay un escenógrafo que tiene conocimientos más específicos sobre la materia, siempre viene bien. Y que los diseña. Y después está también el utilero, que es una persona que, nosotros siempre vamos con Juli Domenech, que siempre nos viene a dar una mano, que es una persona muy... que meticulosa, tipo, estar atento a los detalles. Sí, que tiene que saber como un poco de todo, como tiene que ser medio ingeniero de repente, poder solucionar, tener ahí su cajita, es como la caja de herramientas en persona, el utilero. Y bueno, después está los carpinteros, los realizadores, los asistentes. Ahora últimamente está bastante la figura de la persona productora de arte, que es como quien se encarga más de la parte productiva justamente de la dirección de arte, porque eso, dirección de arte no solamente, ay, qué lindo, colores, texturas, Pinterest. Tipo, también es tener que hacer Excels, tenés que encargarse de hablar con fletes, tenés que hacer un montón de cosas. Y bueno, últimamente como que está esta figura también separándose, porque también... Sí, porque es un montón de trabajo, sino para una persona. Bueno, nosotros somos dos y aprovechamos eso un montón para dividirnos tareas, pero tener que pensar en lo estético, en lo conceptual, más en el arte en sí, tener que también estar pensando en los números y en toda la logística es un montón de trabajo, entonces como que últimamente está como cada vez más en boga esta figura. No sé si querés decir algo. No, es que ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, procedemos con por la parte que quieran ir. Acerca de los roles, más o menos eso. Creo que indagó bastante. Y yo no sé, acerca de experiencias por ahí que les preguntabas de escenografía. Hemos tenido varias, algunas más complejas que otras. Todo depende según el proyecto y lo que se esté buscando. Hemos intentado hacerlo con nuestras propias manos, como dice Cato. Hemos fallado. La verdad es que es bastante complejo. Vas aprendiendo con la experiencia. Hemos intentado, no sé, hacer una realización en un exterior y a la noche la pintura no se secaba y se humedecía toda y esas cosas pasan, pero bueno,
Lo importante es ser resolutivo en esta área. Y bueno, y de no poder hacerlo, saber también delegarlo, porque eso también es parte, digamos, de saber resolver. Y ahí es cuando entran en juego además los todo es realizadores. experiencia. Sí, todo se va uno aprende. aprendiendo y uno aprende mucho del error. Y además está la frase, ¿no? Que cuando algo puede salir mal, va a salir mal, y en rodaje eso siempre se aplica. Siempre es peor en rodaje. Siempre va a haber un factor que no se puede prever. Igual siempre se soluciona. Siempre se termina solucionando y bueno, si bien también se intenta preverlo y uno lleva casi todo esquematizado, siempre hay algo que a último momento, nada, puede llegar a salir distinto. ¿Y ustedes hace cuánto más o menos que arrancaron con la dirección de arte? ¿Es algo que les gustó desde el principio o lo fueron conociendo a medida que fueron trabajando en rodajes? Yo creo que creo que vamos a tener una respuesta bastante parecida porque sí, sé que son un dúo. Hace mucho, somos una dupla creativa, compartimos muchas cosas. Bueno, principalmente la decisión, no sé, de estudiar esto surgió desde el colegio. Sabíamos que alguna rama del arte nos interesaba. Nada, fuimos descubriendo y conociendo a medida que hicimos esto, que esto era lo que nos apasionaba. De alguna manera, en mi caso, tipo, la toma de decisión fue, bueno, soy muy ecléptica, me gustan muchas ramas del arte, ¿por qué no hacer cine, que es un arte como demasiado completo? Y bueno, de alguna manera se llegó acá y lo disfrutamos un montón, no sé si... No, decir que medio que de casualidad caímos en la dirección de arte en realidad porque queríamos hacer cine y nos llamaron personas de Luján a decir, vengan, hay que hacer esto. Ni siquiera nos dijeron medio dirección de arte, fue como, sí, hay que armar la escenografía, lo que se va a ver. Sí, nosotros tipo, bueno, dale, lo hacemos juntas, dale, sí. Y eso fue antes de empezar a cursar. Bueno, me imagino igual con la cantidad de utilería que fueron coleccionando a través de los años, imagino que pueden hacer un rental tranquilamente. Sí. ¿La pensaron? Sí, 100%, muchas veces. Estaría muy bueno. Sí, el problema es que, o sea, lo hemos pensado un montón de veces, pero te terminás transformando en una persona que tiene un rental y dejas de ser un poco director de arte cuando haces eso. Entonces, no sé, hay que ver qué pasa, cómo se delega justamente el rental en todo caso. Un catálogo para quien necesite utilería. Sí, sí. Pero bueno, no sé, si querés te podemos contar un poco cómo es el proceso de dirección de arte, o más o menos. Claro, sí, capaz acá hay gente que no conoce mucho. Ahí él levantó la manita. Sí. Bueno, hago la pregunta para que quede grabada. ¿Cómo es el proceso creativo de la dirección de arte? ¿Cómo se lleva a cabo una idea? Buenísimo. Bueno, siempre depende un poco del proyecto. Sobre todo si es ficción, particularmente me suele parecer más interesante. Nada, o sea, lo que primero lees el guión y a mí me sirve mucho siempre pensar en de qué trata, más allá de lo que el director, la directora quiere decir. Para mí, cuando leo un guión, de qué trata eso. Y es empezar a buscar imágenes, o sea, lo primero que te venga a la mente cuando lo lees, lo que te transmite, ya sea una imagen, una textura, una luz, puede ser pictórico o no pictórico. También a mí me pasa mucho que a veces me remite a otra obra de otro, claro, a otro lenguaje, digo, como ya sea me vas a acordar a un cuento, me vas a acordar a un poema, me vas a acordar a una música. Lo importante es que eso después desemboque en algo visual, porque la dirección de arte no deja de ser algo visual. Es como, me gusta mucho pensarlo como la dirección de arte como la traducción visual de una idea, justamente. Entonces, bueno, si va a haber como algún intermedio no visual, voy a decir la cantidad de veces que necesite visual, ¿ok? Siempre está bueno terminar desembocando en eso. Y por más que el primer acercamiento sea abstracto, también sirve ponerlo en palabras. A mí me gusta poner como, bueno, para mí tal relato trata de esto. Y esto lo quiero representar de tal o cual manera.
y acompañado por una imagen, o con varias imágenes, puede ser un mood board. También hay una cosa que se usa mucho, que es hacer una imagen cero, que es, la puedes construir como con collage, o puede ser alguna imagen de alguna otra cosa que ya englobe todo el concepto. Pero esta primera idea, lo que siempre decimos con Melan es que nunca te casas con lo primero que haces. Es como una forma que te va a disparar para después vos poder pensar otras cosas a raíz de eso. Entonces, bueno, con este primer concepto, esta primera idea, como feto de dirección de arte, después vas charlando, claramente se lo tenés que presentar a la persona que haga dirección, te va a ir contando. A mí me gusta primero que no me cuenten nada, cosa de poder imaginarlo tranquila, y después, nada, claro, sí, vas empezando a Sí, un investigar. ida y vuelta, ida y vuelta. Sí, ahí vas charlando, vas viendo qué le parece, también capaz vos le estás aportando, porque también está bueno eso, poder aportarle algo que esa persona no había pensado. Y después, bueno, cuando empieza a ser un poco más específico, que se va concretando, materializando la propuesta, la idea es pasar de eso más conceptual, más abstracto, más de tonos, iluminación, atmósferas, climas, a algo más arquitectónico, claro, tangible, más que filmable, también, si querés. Más del orden de lo real. Suelen trabajar también con el director de fotografía, ¿no? Para que Sí. no se pisen con el tema de la iluminación y de la puesta en sí. Sí, siempre depende un poco Perdón, ahora suelto el mate, te iba a decir. Sí, o sea, siempre pasa que depende del proyecto, qué tanto tiempo de pre haya. Cuando estuve con una película en mayo, hicimos mucha pre sin el director de fotografía. Mucha pre. Como nos juntamos mucho tiempo, muchos días con los directores a charlar, a hacer un montón de cosas. Y es más, los primeros scoutings los hicimos sin el director de fotografía, perdona a los directores de fotografía presentes. Y después entró ya él, y obviamente cuando teníamos que afinar tema de colores, también de luces prácticas y esto de ver las atmósferas, pero bueno, en este caso particular el director de fotografía entró medio con cosas ya planteadas, digamos. Pero si no, sí, obvio, si se puede charlar desde el principio, es una ida y vuelta, es eso, la imagen se construye entre ambos. Sí, sí. ¿Querés seguir vos? Porque yo ¿Alguien tiene otra pregunta? todavía no terminé de responder a la No ha pregunta a él, terminado. porque el proceso es un proceso muy largo. Es mucho trabajo la dirección de arte. No, bueno, cierro con la investigación si querés y te paso la posta. No, y eso, todo se empieza a volver más material, más tangible, y uno empieza a investigar, o sea, la investigación es como muy clave en la parte del desarrollo de la idea, más allá de si es de época o no es de época, digo, porque uno dice como que tiene que investigar sobre, no sé, el principio del siglo XX, lo que sea. Pero también, o sea, si vas a hacer un corto sobre un transportista de animales, tenés que investigar cómo es ese mundo, cómo es que transportan a los animales, cómo son las cajas, cómo es el lugar donde los almacenan, digo, cómo le ponen la etiqueta, qué le ponen arriba, digo, es un montón de investigación, y también hasta en lo que no es tan riguroso como los videoclips, tenés que investigar al artista, tenés que saber qué colores usa, qué elementos tiene siempre, cuál es su manual de marca, porque los artistas tienen manual de marca, básicamente. Entonces siempre hay una investigación de por medio que se complementa con lo creativo todo el tiempo, porque tal vez, no sé, no se te cae tanto una idea, pero empezás a investigar y te empezás a dar cuenta, porque también la investigación puede salir de cualquier lado, ya sea de la Biblioteca Nacional, como de stalkear al artista en Instagram. Y... me perdí. Pero bueno, nada, listo. Bueno, para ampliar un poquito eso, que igual ya está todo dicho, esta investigación no solamente tiene que limitarse, digamos, como al verosímil de lo que se quiere contar o a la naturaleza, como esto, en este caso, por ejemplo, del transportista de animales,
más allá, digo, de que hay un cierto verosímil de quién es y cómo trabaja esa persona, también entra en juego el universo del relato y quién es ese personaje, eso también va a modificar o en qué espacio se encuentra o cómo se desarrolla, va a hacer que todo su mundo también sea distinto y se van a tener en cuenta distintas implicancias para bajar estos elementos a la dirección de arte, ¿no? Bueno, después de la investigación, que recién es el primer paso de todo ese camino, lo que se hace ya es bajarlo a algo más concreto, a lo que se llama una propuesta estética, que es lo que se presenta al director y bueno, ya se dialoga con el equipo de fotografía también. Ahí vos pones ya imágenes de referencias, paletas de colores, paletas de texturas, también pones por escritos estas ideas, las investigaciones que se hicieron. Funciona muy como, bueno, los mood boards que contaba Cato, funciona muy como un manual de estilo para poder transmitir también qué es lo que estás intentando hacer. En cuanto a la parte creativa, ¿creen que pueden trabajar de igual manera en un proyecto quizás con un presupuesto más bajo que con uno que tengan libertad? O A ver, todo depende, hay como varios factores. Perdón, una aclaración. Pero no zona... Presupuesto más alto no quiere decir más libertad igual, ¿eh? vos crees que por ahí te pueden limitar desde el lado de producción o de dirección. Okay. Sí, a veces tienen como más, sí, bajas de arriba, más tomas de decisiones puntuales. Pero bueno, no solo el factor presupuesto es un condicionante, sino el tiempo. Es como que siempre van medio de la mano. Por ahí si no tenés tanto presupuesto, pero tenés más tiempo, puedes salir a conseguir varias cosas. O sea que arte siempre está a las corridas. Siempre es estar a las corridas, sí. Constantemente vas contra el tiempo, hasta incluso, no sé, en lo que es horario comercial o los días feriados o los horarios de los rentals. Es como tenés que salir corriendo a buscar todo y es bastante un caos. Pero bueno, todo depende del proyecto y lo que se quiera hacer. Sí, como comentaba hoy, lo importante es tratar como de ser resolutivo y de encontrarle la vuelta a eso. Siempre se puede encontrar alguna variable. Por ahí no se consigue el objeto ideal, pero puedes encontrar algo que remita a eso parecido y buscarle la vuelta de alguna manera. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Cuál es el proyecto de los que han hecho hasta ahora juntas, el que fue el más complejo de llevar a cabo y cuál fue el más sencillo? Bueno, digo la pregunta. ¿Cuál fue el proyecto más complejo en llevar a cabo y cuál fue el más sencillo? Bueno, yo creo que es bastante relativo porque hay distintos tipos de complejidades. No sé, hoy justo hablamos de uno que, o sea, por ahí como proyecto no fue tan complejo, pero sí, el caos, el rodaje fue un caos. Y hay cosas, sí, el caos fue un rodaje. Uno que particularmente fue, encima creo que uno de los primeros en los que empezamos a trabajar con un presupuesto un poco más alto y teníamos que construir una carpa en la playa y nosotras tratamos de prever absolutamente todo, pero no contábamos con el factor viento. Entonces, bueno, tampoco contábamos con que nuestro utilero se le bajara la presión y que no comiéramos en 12 horas todo el día y estuviéramos abajo del sol y caminando bajo la arena, todo muy pesado. La playa está buena para vacaciones. No está lindo trabajar en la playa, solo vacacionar. Pero bueno, más allá de eso, o sea, se pudo resolver, se consiguió, o sea, llega un momento en el rodaje que empezás a encontrar estas variables. Pero bueno, creo que hay una complejidad como de realización o de algo que podía fallar y que podía salir muy mal. Y tuvimos suerte, la verdad, de que el viento parara, porque si no, posiblemente esa carpa no se hubiera quedado estable. Pero bueno, después hay varios otros proyectos en complejidad, no sé si querés. Sí, pensaba en el que tuvimos que hacer el decorado ese. O sea, una vuelta tuvimos que hacer un decorado en 3 días, más o menos. O sea, no lo hicimos nosotras. Claro, era construir en un estudio. Eran unas paredes, era tranquilo. Pero eran 3 días. Y había que ambientar y llenar un montón de cosas. Y el día anterior, medio que se decidió cambiar un poco la propuesta cuando ya estaba el decorado claramente encaminado. Sí, estaba prácticamente realizado. Así que nada, hubo que adaptar un poco lo que ya se tenía a la nueva propuesta. A eso nos referimos con una bajada. Sí, no, y además hay cosas que
no se dan el brazo a torcer. Es como, bueno, ya está. Estuvo en 3 días, cumplimos con nuestra parte, así que uno también se tiene que amoldar. Bueno, eso fue uno. Y no sé, sencillo, no sé. Nada de fácil. No, lo que suele ser más sencillo a veces es justamente cuando no hay tanto presupuesto y que es, bueno, acomodar con lo que hay en el espacio. Y bueno, ahí depende qué tanta suerte que tenés de cómo es el espacio. Digo, pues, si hay elementos, si no hay elementos, si en la locación te dejan mover las cosas, no te dejan mover las cosas, si te dejan atornillar. No. Pero sí, cuando es eso cuando es más tranqui, es que suelen ser, sí, cuando hay menos presupuesto y la propuesta es coherente con el presupuesto que se tiene, suele ser mucho más sencillo. Porque además tenés mucho menos trabajo de pre, mucho menos trabajo de post, tipo, no tenés que devolver a 1.000.000 de rentas distinto. Sí, es como más chiquitito todo. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo quería saber, ponele, en el momento que ustedes están creando, digamos, cómo actúan frente al bloqueo de ideas, ¿viste? En ese momento en que no encontrás una forma de darle la vuelta a la rosca al concepto o a lo que se propone, ¿cómo actuar, viste? Si estar serenos. Perdón. ¿Cómo actúan ante el bloqueo de ideas, generalmente, en un proceso de creación? Bueno, yo creo que un poco al trabajar en equipo con eso nos terminamos como de complementar, entonces quizás donde una no puede estar, está la otra. También igual está como este factor tiempo y ansiedad, de alguna manera se prende con la teclita de hay que hacerlo o hay que resolver y entonces por ahí salís, no sé, a cumplir con algo que por ahí no resulta ser como la mejor idea, pero sabes que, bueno, que al menos cumplís y a partir de eso lo empezás a desarrollar con otras personas o con otros puntos de vista. Siempre hay algo que puede fallar, pero también se habla con las otras áreas como para... Nada, hay veces que si no podemos suplirlo desde nuestra área, también recordar que trabajamos en equipo y que es un trabajo muy interdisciplinario y que quizás la otra área pueda ayudarnos como a favorecer la nuestra y viceversa. Y eso puede ayudar muchísimo también a ese bloqueo creativo. No sé. Sí, sobre todo en la parte del desarrollo de la idea, a mí me sirve mucho en general en la vida, no solamente para la dirección de arte, ponerme a hacer otra cosa, ponerme a ver películas, eso me hace, no sé, si tengo que escribir un guión, de repente ponerme a ver películas hace que después me pueda seguir escribiendo el guión. O ponerme a leer, eso me sirve muchísimo, o ir a ver pinturas, ya sea en vivo o no sé, ponerte a ver en el celu, lo que sea. Tratar de no darle tanta vuelta a eso y ver de buscar inspiración, lo que se dice de una manera un poco más mersa, si crees. Sí, por ahí es un cliché, pero es así. No se le da vuelta. ¿Y ustedes piensan que van a seguir este camino de dirección de arte? ¿También les gusta otras áreas? ¿Están indagando en otros rubros o creen que ya quedaron acá? Bueno, yo en lo personal me gustan dentro del área del cine, también el área de dirección y bueno, y de animación en particular. Pero de alguna manera estos mundos siempre se terminan entrelazando y cruzando, entonces siempre terminan beneficiando uno con el otro. Así que, pero bueno. Y, por ejemplo, ¿y el proceso de creación en la dirección de arte en lo que es el mundo de la animación es muy complejo, es distinto? Sí, porque partimos de la base de que la animación se crea de cero por completo. O sea, en el cine también se crea de cero, pero hay un espacio físico real, al menos el que filmar, hay materiales tangibles reales, y a la animación no hay límites. Entonces, ese mundo se crea, puede partir desde cualquier disparador y puede... O sea, el cine también igual funciona así, pero bueno, como que hay por ahí este condicionante también, ¿no? Como de presupuesto, bueno, vamos a esta locación y bueno, ya tenemos, las paredes son así, por ahí no se pueden vestir. Y bueno, si pones un cuadro o algo, tratas de acomodarlo, pero no podés empapelarlas como querés. Y vos quizás en la animación puedes tener las paredes que quieras, ese tipo de cosas. Pero después puedes no tener paredes, o sea.
Pero bueno, el proceso de la animación es distinto porque bueno, también se hace lo que es diseño de personajes, diseño de fondo, colores, ya un montón. Tiene ya otro proceso mucho más extenso y distinto. Y también depende qué tipo de animación, qué técnica se vaya a usar. Katz no había contestado a la pregunta anterior. No, sí, a mí me gusta dirigir también. Bueno, las dos empezamos haciendo eso un poco, formándonos para eso en realidad. Así que sí, de vez en cuando se hace una dirigida de cosas. Y, por ejemplo, en esos proyectos también hacen dirección de arte ustedes. ¿O les gustaría, o les gusta? Nos hacemos dirección de arte Ah. mutuamente. Sí, sí, Ahí va, ahí va. sí, sí. Bueno, y... ¿qué les iba a decir? ¿Quieren decir algo más? Podemos terminar de contar más o menos cómo es este proceso de la dirección de arte, como para... Sigue, no Vamos termina. con el proceso, sí, seguimos en el proceso. Bueno, es bastante extenso, pero podemos tratar de resumirlo. Bueno, y ponerle con el tema también de lo que es el salario en la dirección de arte, creo que es algo muy importante, con cómo suelen cobrar su trabajo, ¿no? Que capaz que viste a veces en las producciones se basan, por ejemplo, en una ley, más o menos lo van viendo, depende del proyecto. Sé que es parte del proceso esto, quizás es el final, pero bueno, como para saber, justamente por lo que hablábamos al principio, ¿no? De cómo, por ejemplo, dirección de arte a veces, cuando están los créditos de una película comercial, ni siquiera aparecen quizás al principio, entonces como los mandan al final. ¿Por qué le dan como ese lugar tan lejano, o sea, tan aparte, cuando es una área totalmente cabeza y que está ahí bien, bien presente? Cuando tienen que cobrar, por ejemplo, por su trabajo, sienten que lo pueden hacer bien, o sea, que pueden cobrar bien, o que también está como ese nivel inferior. La tienen que luchar por ahí. Bueno, se tiene que luchar un poquito. Creo que esto va un poco de la mano del proceso muy largo que venimos comentando, que quizás, o sea, viene del desconocimiento. No se contempla que la dirección de arte tiene muchos más días de preproducción que muchas de las otras áreas. Y no se trabaja solamente el día de rodaje, sino depende, no sé, la jornada, pero por ahí de un videoclip tenés 4 o 5 días o más de preproducción que muchas veces no se terminan pagando y se paga solamente el día de rodaje, porque es algo que no ven, es algo en lo que no está en el resto de las áreas, entonces por ahí no son tan conscientes de esos. Pero bueno, de alguna manera, o sea, se va sobrellevando y nosotras trabajamos de forma freelance y cuando pasamos presupuestos y honorarios, uno aprende, ¿no? En este rubro también como a poner algunos límites que a veces son necesarios. Y también igual todo depende como en cuestiones personales de qué tipo de proyectos queremos agarrar y no solamente es monetario el beneficio que se consigue trabajando muchas veces, entonces ya esa decisión personal pasa por cada uno y no sé, por ejemplo, hay trabajos en los que son ad honorem que recibís un montón de experiencias, ampliás tu red de contactos, porque lo cierto es que nosotras nos hacemos conocer o muchas personas nos han trabajado porque nos han trabajado, nos han llamado para, nos han llamado para trabajar. Soy una de ellas. Porque nos han recomendado personas dentro del equipo y nada, es muy importante, o sea, no solo como lo profesional, sino también la calidez de las personas, porque no deja de ser un trabajo en equipo y en grupo, en el cual tenés que comunicarte con un montón de personas y querés que sea lo más ameno y placentero. Y bueno, me fui. Sí, esto que dice Belan igual depende de eso, quién sea la persona que te convoca. O sea, me llama Maggie para hacer la dirección de arte, obvio, dale, vamos. Mirá que yo te agarro. Pero bueno, sí, o sea, ya se complica un poco más cuando capaz es un cliente que sabes que tiene el capital para pagarlo. Esto que dice Vela, en la dirección de arte tiene muchos días de tiene
también tiene días de post, si querés, de rodaje, digo, tenés que hacer el cierre, de evolución, limpiar las cosas, guardarlas. Es un montón de trabajo que no se ve y eso, la gente siempre te dice, porque hay un tarifario donde tenés los montos que se pagan para publicidad, videoclip, y es por jornada y la gente te quiere pagar el día de la jornada de rodaje y, hermano, no, son otros días también que uno está trabajando. Hay letra chica también. Sí, y bueno, y uno entiende que es complicado porque pasarle todos ese monto por todos los días de pre. Pero bueno, también hay que tratar de hacer un equilibrio porque si no, eso le siguen Es pasando tiempo, por arriba. como decíamos hoy también. Sí, todo es tiempo. Sí, sí. Sí, hay otras áreas del equipo que pueden tal vez agarrar un rodaje cada día o cada 2 días, depende, ¿no?, de la complejidad de todo siempre. Y haciendo dirección de arte no podés hacer eso. No podés, si uno por semana. Sí, ¿no? Sí, sí. Así que nada, eso sí, siempre es un tema cobrar, sobre todo cuando no está, cuando es no regulado, digamos, ¿no? Eso es medio complicado. Sí, bueno, también en las otras áreas pasa lo mismo, ¿no? Es complicado el tema de cómo cobrar en sí. Y más ahora que también es como, bueno, se está luchando un poco más en todo lo que es rodaje, presupuestos y presentar proyectos y demás con toda la situación de hoy en día. Bueno, ¿qué parte faltaba del proceso? Bueno, creo que igual fuimos como comentándolo en Total. otras respuestas. Pero bueno, quedamos creo que en la carpeta de arte, después viene el rodaje. Sí, bueno, sí, es verdad. Quedan cosas. Vamos a tratar de hacerlo breve. En la etapa de preproducción también queda así lo que es el presupuesto, la levantada de utilería, ahí se ven como el primer acercamiento, digamos, de las cosas que se están buscando, se localizan los proveedores, a dónde tenés que ir, esto que comentaba hoy, que casi cualquier rubro puede ser tu proveedor, o sea, literal, hasta una carnicería, lo que se te ocurra, depende de lo que te pidan. Y bueno, después una vez que localizas esos objetos que estás necesitando ya materializados, bueno, haces el traslado, coordinás todo lo que es la logística, la movilidad, que también es un tema porque hay que contemplar tiempos, presupuesto, bueno, un montón de factores. Y ahí se llega al día de rodaje, que Es como acomodar todo, de pronto lo que no estaba, lo tenés y... Sí, ves todo lo que estuviste planificando y ves si funciona o no funciona. Digo, como a la cancha de hacer los pingos y de repente, nada, no puede funcionar el perfecto. Eso siempre depende del proyecto, que hay cosas que están como muy planificadas, muy cerradas, que sabes que se hicieron como muchas pruebas, el encuadre es tal cual lo planificaste a la pre y sabes dónde va a estar todo, pero hay muchas veces que no, o ves que en vivo tal cosa no funciona, en rodaje se cambia la composición del plano, se cambia la puesta de cámara, o lo que sea, sí, también. Y nada, entonces ahí, o sea, en el rodaje es donde se concreta realmente. O sea, vos cuando haces una película, un corto, lo que sea, estás haciéndolo todo el tiempo. Y la dirección de arte, o sea, hasta que no lo ves ahí hecho, no sabes cómo va a quedar. No te quedas tranquilo, total. Y nada, es muy lindo siempre verlo en cámara, como, bueno, ok, acá todo este trabajo. Sí, todo el proceso es una locura Sí, cuando sí. lo ves materializado. Y bueno, también cuando también se te presentan cosas que por ahí dices, ay, esto no era tanto como yo quería, pero te adaptás igual. Sí, no, O y no. a veces es mejor además. Muchas veces pasa que, ok, esto no era así, o cambiás algo ahí porque te das cuenta de que funciona de tal manera, o no sé, un elemento que lo pensabas para otro decorado o para tal lugar, te das cuenta de que funciona mejor ahí, y que, qué bueno que lo traje al final. Y nada, eso está re bueno también. Porque es como, eso es todo un súper proceso que hasta que no lo ves, no. no, en este caso también lo que suele pasar es muchas veces el equipo, bueno, las otras áreas terminan beneficiando también a la nuestra y ahí es cuando se termina potenciando todo el material. Quizás vos decías, esto se ve raro y después viene el DF y te lo ilumina divino y te lo salva.
Así que eso está buenísimo. También pasa a la inversa. Con esto que decía, me acordé que una vuelta alquilamos en un rental de arte un televisor. Era tipo enorme, pero desmesuradamente enorme. Una cosa que no podíamos usar y teníamos que ver cómo lo resolvíamos ahí. Creo que teníamos otra pantalla. Pero esas cosas también pueden pasar y Bueno, qué suerte, ¿no? siempre Justamente, tratamos, siempre o sea, está- esto que decíamos se trata de prever, a veces se llevan como algunas cosas extras por las dudas, siempre contemplamos que los objetos, no sé, se pueden romper, pueden ser robados y pueden suceder varias cosas, entonces en ese momento se trata de ello, de encontrarle la vuelta. Eso porque las chicas son muy buenas directoras de arte. Siempre con la mente en el juego. Ah. Bueno, después de esto, ella sigue con el proceso. Seguimos con la parte del proceso. Ah, Para que allá hay vean una que es pregunta. mucho trabajo. Hay como dos presupuestos, digamos. Por un lado está el trabajo de ustedes, por otro lado está todo lo que implica el alquiler de los objetos, el traslado. O sea, por ejemplo, si yo quisiera que ustedes trabajar en un cortometraje mío o una producción mía, ustedes me tienen que pasar dos presupuestos de los gastos. Tendríamos que hablar no solamente el trabajo, sino lo que implica todo el movimiento del alquiler de todos los objetos que se van a usar. Sí, así es. Espera, voy a repetir la pregunta. Con respecto al presupuesto y demás, hay dos tipos de presupuesto. Uno, el anterior, o sea, de la preproducción, todo lo que implica los traslados y demás, más lo que sería el presupuesto de lo que ustedes generan en el rodaje propio, por así decirlo. Sí, se separa lo que es presupuesto de honorarios, por un lado, y este presupuesto de arte es lo que implica son todos los gastos del área, ya sea de las cosas que se alquilan, de las cosas que se compran, de las cosas que se realizan, o también muchas veces se incluye el gasto de movilidad, que implica lo que es, bueno, todo tipo de traslado, auto, flete, depende del tamaño que necesites, también según de lo que tengas que transportar, de las dimensiones, va a depender también el tamaño del auto y por ende los costos, o de la cantidad de rentals o lugares a los que tengas que ir, también va a cambiar ese costo. Y este presupuesto es algo que va a ir variando durante todo este proceso que es bastante largo. Nosotros lo que hacemos es charlar un número estimado con el equipo, que va a ser lo que nos vayan a aprobar. A partir de eso nosotras tenemos que cumplir y cuidar que ese número no se salga de eso. Pero bueno, como decíamos, siempre suceden varios imprevistos. La verdad es que muy pocas veces nos pasó que nos excediéramos un poco y 0 veces en realidad, excepto por una que nos robaron algo y que hubo que salir a reponerlo por estas cosas que digo de que a veces no se puede prever absolutamente todo. Lo que sí hacemos es cuando tenemos ese presupuesto, nosotras para pensar ese número es buscar referencias en todos los tipos de negocios y comercios y los proveedores y empezamos a mandar tipo mensajes a todas las personas que conozcamos y buscamos números. Ahí sacamos nuestro primer número estimado. Luego esto se va a ir modificando. Ya sabemos igual que cuando tenemos el general, todas las cosas que nosotras tenemos que conseguir, vamos a acomodar esos números según orden de importancias y prioridades. Algo que nunca nos puede faltar son los elementos de utilería de acción que van a llevar adelante el relato. Y después por ahí el resto de los elementos, si bien también son importantes y van a ser indispensables en la puesta en escena, quizás sabemos que pueden ser más reemplazables por otras variables, entonces quizás ahí Claro. sabemos que podemos salir a La resolverlo teoría con de algo acción, propio. por ejemplo, es la que usan los personajes, que por ejemplo, no sé, tienen Así una es. taza, tienen que tomar café o que es importante para el desarrollo de la escena y de la acción, ¿no? Por las Así dudas, es. para... Sí, muy buena aclaración. ¿Quieren cerrar con algo? ¿Comentar una última cosa que les parezca importante? Bueno, comento un poquito el proceso. No, mentira, ya estamos con eso. La charla en realidad se llamaba El Proceso. Para que vean que es largo y por amor al arte hacemos todo esto. No, comentarles más o menos por ahí cómo fue nuestro ingreso a este mundo audiovisual. Creo que ya lo había comentado un poquito, pero bueno, es una pregunta que nos suelen hacer bastante y está bueno.
Nosotras arrancamos, creo que nuestro primer trabajo pago fue en 2020 más o menos, que nos llamó una compañera de la universidad. A partir de ahí nos conocieron y nos fueron recomendando de boca en boca. Esta es la manera que nosotras conocemos. Puede haber muchas otras, no sé, tirando currículum, reels, de una forma más convencional. O siendo hijo de también. Pero creo que tiene una pregunta. Perdón, ¿qué estudiaron y en dónde? Estudiamos artes audiovisuales en la Universidad Nacional de las Artes. Hicimos la carrera juntas y yo de la proyectual de dirección más específicamente. Y bueno, yo por separado estudié también en ¿Pires o Nashmias? Mías. Pires. Va, las dos. Pero no es que me ponga la camiseta igual. No, yo tampoco. O sea. Un poquito. Por otra parte, yo estudié animación en otro instituto y mi compañera se formó en la NERC. Hizo la carrera de dirección de arte. A vos. Y bueno, estaba comentando solamente como para cerrar que bueno, cada uno va a tener un proceso distinto y me parece difícil vivir del arte, pero si uno se esfuerza, se mueve, genera contactos, no hay que olvidarse que esto es un trabajo colectivo y que todas estas personas te van a estar acompañando y te van a estar recomendando y se va a terminar potenciando este proyecto audiovisual que se tiene en común. Así que es muy valioso, digamos, contemplar a las personas que tenés al lado porque esto no necesariamente alguien que ya está arriba fue la persona que nos dieron trabajo. O sea, muchas veces tu compañero de la universidad es el profesional del día de mañana. Entonces está bueno juntarse con colegas, hacer cosas, apostar juntos y crecer juntos. Y se van abriendo puertas si uno... motivacional. Sí, uno le pone muchas ganas, así que... Pero bueno, estamos también en un contexto difícil del cine, pero disfrutamos mucho lo que hacemos. Pero siempre a la par, trabajando juntas, colectivamente y apoyando. Dos grandes directoras de arte lujarenses. Increíble. Y por eso mismo es que desde la producción del Festival de Cine les vamos a entregar una pequeña distinción a ustedes para que puedan poner en su cuarto, en su repisa, en donde quieran. O lo pueden Muchas hacer gracias. en algún cortometraje, utilería. Ya lo van a ahí, ver de cameo. Medio metido ahí, claro. Digo. Siempre, vamos a robar Haciendo- utilería a todos lados. Digo, nuestros padres ya están agotados que le saquemos la casa. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Los esperamos, bueno, ahora podemos pasar al meeting point para que se relajen un poquito. Y después tenemos la proyección de Fragmentada y luego una charla con su director. Muchas gracias. Gracias.